¿Qué tal, colegas? El día de hoy vamos a revisar vacunas 3.0 y aquí la importancia de estudiar de manera sencilla y sistematizada, porque como se pueden dar cuenta, esta es la tercera versión de este tema en los 3-4 años que llevamos haciendo videos de preparación para el examen nacional. Y es que el conocimiento es muy cambiante, lo que hoy es, mañana ya no lo es. Sin embargo, si tenemos una base del tema, se les va a hacer pan comido con las nuevas actualizaciones, porque si bien han cambiado ciertas cosas, la base, la médula del tema sigue siendo exactamente lo mismo. Y vamos a iniciar justamente con eso, con los grupos blanco. 3 grupos necesito que recuerden cuando piensen en vacunas. Niños menores de 1 año, específicamente recién nacido, 2, 4 y 6 meses. Niños de 1 año, específicamente 12 y 18 meses. Y niños de 4 y 6 años. Más que un tema, la cuestión de vacunas es una situación puramente memorística. No nos vamos a meter a hablar de las patologías o de la preparación de las vacunas o de estos temas un poquito más, digamos, rebuscados, sino más bien hay que recordar cuándo se aplican las vacunas, cuáles son las indicaciones, cuáles son las contraindicaciones y situaciones especiales. Entonces, lo primero es recordar cuándo vamos a aplicar las vacunas y teniendo en cuenta los grupos blanco, se hace más sencillo. Respecto a la cuestión rebuscada, tratamos de resumirlo en esta parte. Almacenamiento y objetivos. Se deben de almacenar las vacunas en una temperatura de 2 a 8 grados centígrados, la temperatura de almacenamiento, la famosa red fría. Más de 95% de vacunación por biológico, es decir, por cada frasquito tengo que vacunar al 95% de la población destinada para el mismo frasco y más de 90% de vacunación por estado. Preguntas muy importantes en el contexto epidemiológico. Tiempo de almacenamiento. Vamos a ir de más a menos. Entre más grande, más tiempo lo vamos a almacenar. Nacional, hasta la fecha de caducidad. Estatal, durante 9 meses. Regional, 4 meses. Y local, 3 meses, siempre que encontremos frascos cerrados. ¿Qué pasa con los frascos abiertos? Multidosis, hasta 28 días se puede almacenar. Vacunas liofilizadas, hasta por 6 horas. Y otra cosa importante que vamos a apuntar en la cartilla de vacunación: fecha, unidad, lote y caducidad. Esta parte la puse porque yo siempre tuve la duda de qué le apuntaban al niño cuando sacaba su carnet de vacunación. Yo pensaba que era nada más la fecha y no. Se tiene que colocar todo esto de nuevo con fines estadísticos y epidemiológicos que, como hemos visto en los últimos ENARMS, ha cobrado mucha importancia. Y ahora sí, el tema como tal, la parte medular del día de hoy. Esquema de vacunación en niñas y niños de 0 a 9 años de edad. El 90% del tema es esto. Necesito que más que memorizarlo, traten de hacer conexiones cerebrales y neuronales de cómo ir recordando qué vacunas voy a poner de acuerdo a la edad. Yo podría leerles y decirles al nacimiento esta, a los 2 meses esta, a los 4 meses esta, pero no tiene ningún sentido. Entonces me voy a enfocar el día de hoy en esta parte a tratar de que ustedes lo recuerden de una manera rápida. Y vamos a iniciar con el nacimiento. La manera sencilla de recordar qué vacunas se ponen al nacimiento es que estas vacunas solamente se van a poner al nacimiento y ya. No se vuelven a poner, son únicas dosis y solamente a los recién nacidos. ¿Cuáles son? BCG y hepatitis B. Nos saltamos a los 2, 4 y 6 meses. Quiero que recuerden estas de manera conjunta porque la manera más sencilla de recordarla, y como yo me las he aprendido a lo largo de estos años, es dividir los meses a la mitad. Es decir, a los 2 meses vamos a aplicar las primeras dosis, a los 4 meses las segundas dosis y a los 6 meses las terceras dosis. ¿Qué quiero decir con esto? A los 2 meses vamos a colocar primera dosis de hexavalente, rotavirus y neumococo conjugada. A los 4 meses vamos a aplicar segundas dosis de ¿qué? Hexavalente, rotavirus
y neumococo conjugada. Y a los 6 meses vamos a aplicar tercera dosis de hexavalente y un pilón. La primera dosis de la influenza. Esos son las partes que deben de recordar de los grupos blanco. Pero dentro de este grupo blanco, que es menores de 1 año, tenemos otro pilón que ya hemos mencionado, la influenza, que se aplica la segunda dosis a los 7 meses de edad. Quiero que tomen un descanso, analicen todo lo que acaban de aprender y ahora sí, nos pasamos al segundo grupo blanco, 12 meses y 18 meses. A los 12 meses colocamos 2 vacunas, SRP y neumococo conjugada, tercera dosis. Ahora bien, regrésense a la SRP primera dosis. Partimos los 12 meses, que es la aplicación, a la mitad y nos quedamos con el 6. A los 6 años vamos a dar un salto y aquí vamos a aplicar la segunda dosis de SRP. Entonces, primera de SRP, 12 meses, partimos los 12 meses a la mitad, 6 años, segunda dosis de SRP. Pero, y aquí encontramos uno de los cambios principales en esta nueva guía, la segunda dosis de SRP también se puede colocar a los 18 meses. ¿Cuál va a ser la diferencia? Si cumple durante este año 18 meses, colocamos SRP. Pero si ya se pasó y tiene 20 meses o 25 meses, nos vamos a esperar hasta los 6 años para aplicar esta segunda dosis. Ahí vamos a dejar 12 meses. Nos pasamos a 18 meses, que es la segunda parte del segundo grupo blanco. ¿Qué vamos a colocar aquí? Hexavalente celular, cuarta dosis o dosis de refuerzo. SRP, segunda dosis, que como ya vimos se agregó en esta nueva guía, y la dosis de influenza anual, siempre que tengamos 2 previas dosis de influenza. Vamos a saltarnos al tercer grupo blanco. ¿Recuerdan cuál es? Se los voy a enseñar por si ya se les olvidó. 4 y 6 años. Entonces, 4 años, ¿qué vamos a colocar? Refuerzo de DPT y la influenza que se coloca cada año. Y por último, 6 años, que ya vimos SRP segunda dosis. Como se pueden dar cuenta, a partir de los 18 meses se coloca de manera anual la vacuna contra la influenza, específicamente en grupos vulnerables, que ahorita que hablemos de esta vacuna en específico, vamos a ver cuáles son. Ahora sí, ya se saben el esquema de vacunación de manera sencilla y sistematizada. Continuamos con las partes menos importantes, pero que también se pueden preguntar. Esquema de vacunación en adultos y esquema de vacunación para trabajadores de la salud. ¿Hay que aprendérselo de memoria? Yo diría que sí y que no. Les puse la parte más importante en estos recuadros que ya saben que nos gusta remarcar. Vamos a iniciar con TD. Y TD, lamentablemente, sí hay que aprendérsela porque es la vacuna que se va a colocar durante alguna herida, ya sea limpia o contaminada. Al final les puse un cuadrito muy fácil, pero se los voy adelantando. Si tenemos esquema completo de tétanos, vamos a aplicarla a partir de los 15 años y un refuerzo cada 10 años. Y si tenemos esquema incompleto, 3 dosis con un intervalo de 0, 1 y 12 meses más refuerzo cada 10 años. ¿Qué es lo que tienen que recordar de TD? Que es la vacuna que se va a aplicar en heridas. Nos pasamos a BPH. BPH, 2 cosas que hay que recordar. Se aplica durante el 5º grado de primaria o a los 11 años y se aplica también, esto se me hizo importantísimo y lo celebro, en mujeres cisgénero y transgénero de 11 a 49 años que viven con VIH. Muy importante, es un cambio de esta guía y creo que hay que tenerlo en cuenta porque se puede preguntar. Nos pasamos a TDPA. ¿Cómo diferenciar TD de TDPA? Ahí les va. TD, heridas. TDPA, mujer embarazada. Punto. Es lo que deben de recordar. Olvídense de todo lo demás que han aprendido respecto a estas vacunas. Embarazada a partir de la semana 20, preferentemente entre la 27 y la 36, vamos a colocar la TDPA. Y por último, influenza, neumococo,
son vacunas que se van a aplicar en población de riesgo. La influenza se va a colocar de 10 a 59 años con factores de riesgo. ¿Cuáles son factores de riesgo? Trabajadores de la salud principalmente. Población de 60 años y más y embarazada en cualquier trimestre. 3 indicaciones para influenza. Indicaciones para neumococo. Más de 60 años. Y diferencia entre neumococo conjugada y neumococo polisacárida, que para poner la polisacárida tenemos que haber aplicado una dosis previa de neumococo conjugada. Sencillo, ahí está. Repasen esta parte porque seguramente les va a costar un poquito de trabajo, pero estoy seguro que con esto se les va a quedar bien grabado. Y por último, el esquema de trabajadores de la salud. ¿Cuál es la que se aplica siempre? La de la influenza, que ya vimos cada temporada invernal de manera anual, una dosis de 0.5 mililitros. Además tenemos la hepatitis B, la SR y la TD, pero con indicaciones bien específicas. La de la hepatitis se coloca solamente en personal de laboratorio que cumpla con los siguientes títulos de antígeno de superficie. Y la SR y la TD también solamente se va a aplicar a menos que tengamos un antecedente de alguna herida o alguna situación de esquema incompleto. Nos pasamos a las vías de administración. Ya pasamos la parte más complicada. Dense un descanso. Analicen de nuevo todo lo que acabamos de revisar, que es bastantito. Y vámonos ya a la parte sencilla. Vamos a revisar vacuna por vacuna y partes ahí un poquito, menos preguntadas más bien, ¿no? Que si bien son importantes, no son tan importantes como este cuadro gigantesco que sí se lo tiene que saber de memoria, no hay de otra. ¿Cómo voy a administrar, o más bien dónde voy a administrar las vacunas? Tenemos 4 maneras: intramuscular, subcutánea, intradérmica y oral. Oral solamente tenemos el rotavirus, intradérmica solamente la BCG, subcutánea, varicela, SR y SRP. Por lo tanto, todas las demás son intramusculares y las vamos a colocar si tenemos menos de 18 meses en el tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo, más de 18 meses en la región deltoidea del brazo. Como se dan cuenta, el corte para el sitio de aplicación son 18 meses. Y si colocamos múltiples vacunas en un solo tiempo, la distancia entre cada una de ellas debe ser de 2.5 centímetros. Otra pregunta rebuscada del ENAR. ¿Qué tipos de vacunas tenemos? Tenemos vacunas de antígenos inactivos y de virus o antígenos vivos atenuados. Estas son las dos principales maneras en vacunas que tenemos. Sin embargo, con la pandemia que vivimos de COVID-19 en su momento, se introdujeron nuevas vacunas, como las vacunas ARN, que codifican para genes del virus. Se me hace una verdadera locura, un avance impresionante en la cuestión de vacunas que abre la puerta a nuevos tratamientos preventivos con ciertas patologías. Si bien fue una situación de emergencia, se los dejo ahí al costo para que lo analicen, ¿no? Imagínense este nuevo tipo de vacunas que modifican verdaderamente la estructura celular. Una locura. Nos pasamos a la composición de las vacunas. Si bien el 90% es este cuadro que van a soñar, el otro 8% importante es la composición de cada vacuna. Y vamos a revisar cada una de ellas. BCG, bacterias vivas atenuadas, derivadas de cultivo de Bacillus calmette-guerin, Mycobacterium bovis normalmente. Virus de la hepatitis B es un purificado de antígeno de superficie del virus de la hepatitis B producido por ADN recombinante. La hexavalente, y les quise dejar ahí esta parte de pentavalente porque con la primera actualización de vacunas se vino este cambio de penta a hexa y a mí me voló la cabeza porque la neta es que yo no conocía el esquema de vacunación previo a este primer esquema que me aprendí, pero desde que me lo empecé a aprender existía la pentavalente y que lo hayan cambiado fue una cosa de locos. ¿Qué es lo que tiene la hexavalente? Toxoide diftérico y tetánico absorbidos, antígenos purificado de Bordetella pertussis, polo inactivado y polisacárido de Haemophilus influenzae y
muy importante, que no se coloca en alérgicos a la neomicina, streptomicina o polimixina B. Como recuerdo, de manera más sencilla, la hexavalente, porque tiene DPT, ¿no? Difteria, Bordetella pertussis y tétanos. Si a eso le agregamos las otras partes, pues se vuelve más sencillo. Toxoide diftérico, de nuevo, tétanos, Bordetella pertussis y le vamos a agregar polio inactivado, Haemophilus influenzae, para recordarlo, y en este caso, en la hexavalente, hepatitis B. Eso es lo que se agrega. Y de hecho, por eso se elimina la aplicación de hepatitis. Rotavirus son virus atenuados. Importante no colocar en alérgicos a látex. Antineumocócica heptavalente. Tiene una preparación multivalente de polisacárido capsular. La antiinfluenza es una parte inactiva, fraccionada, purificada, que no se debe colocar en pacientes alérgicos al huevo. Otra cuestión importante, DPT, que ya venimos viendo desde hexavalente, toxoide diftérico, tetánico y Bordetella pertussis inactivado. Y nos pasamos a SRP, que va a estar compuesta de virus vivos atenuados. Sabin son virus atenuados de poliomielitis tipo 1, 2 y 3. Otra cosa importante de la poliomielitis es que pierde la importancia desde el esquema de vacunación previo respecto al primer esquema de vacunación. Ya no es una prioridad. Lo que sí es prioridad es mantener la eliminación de este virus. Y por último, SR, que está constituida también por virus atenuados y que no se debe colocar en pacientes alérgicos al huevo. Es un poquito rebuscado esta parte, pero hay que revisarlo, cómo están compuestas. Y nos pasamos por último, hablando de esta sección antes de entrar a cada vacuna en específico, a la aplicación simultánea. La aplicación simultánea debe de realizarse, no hay una contraindicación absoluta. 2 o más vacunas de antígenos atenuados vivos se puede aplicar, y cuando no sea así, debe de tener un intervalo de 4 semanas, es decir, 28 días entre diferentes vacunas. Eso es lo más rescatable de esta parte. Y en la parte inferior, lo que ya revisamos: qué vacunas son antígenos inactivos, qué vacunas son antígenos atenuados y por último, cuáles son atenuados inyectables. Importante respecto a los cambios, ¿cuáles son las diferencias? Pentavalente cambió a hexavalente, se le agrega hepatitis B, por lo cual se elimina segunda y tercera dosis de hepatitis B. Hepatitis B, monodosis al nacimiento. Rotavirus, 2 dosis, siempre que sea RV1. Si es RV5, siguen siendo 3 dosis. Importante, aguas porque se los pueden preguntar. Virus de hepatitis A y varicela, importantísimo también, salen del esquema nacional de vacunación. No es obligación de los estados comprarla, pero si las compran, estas van a ser las aplicaciones. Virus de hepatitis A solamente se asisten a estancias infantiles, guarderías o tienen padres que se dediquen al campo. De nuevo, no forma parte del esquema básico de vacunación. Y varicela solamente si asisten a estancias infantiles y guarderías. SRP, segunda dosis. El cambio más importante de esta nueva guía se aplica a los 18 meses o a los 6 años hasta el 2026, y en el 2026 va a cambiar y solamente se va a aplicar a los 12 meses y a los 18 meses. Pero ese será problema de la raza que presente el ENARM en ese año. Ahora ustedes deben recordar ambas. Y ahora sí, nos pasamos a cada una de las dosis. Solamente me voy a enfocar, colegas, en la parte importante que es la vía de administración y la dosis, para irlo recordando. Y algunas cositas que vamos a destacar para no hacer esto eterno, porque son muchísimas vacunas y ya las revisamos cada una de ellas. Ahorita vamos a hablar de cosas fundamentales. Vía de administración de la BCG, intradérmica, ya vimos que es la única, brazo derecho, región deltoidea. Una dosis, 0.1 mililitros, siempre que se cumpla peso igual o mayor a 2 kilos. Excepcionalmente, se pueden vacunar a niños de menos de 14 años que no hayan sido vacunados. Es decir, si no se aplicó al nacimiento, tenemos hasta los 14 años de manera excepcional para aplicarla. Las contraindicaciones van a ser básicamente las mismas siempre. Niños con VIH,
pero en ya una etapa avanzada, en SIDA, leucemias, linfomas, todas las situaciones que nos generen inmunocompromiso. Y aquí la BCG se aplica para evitar la tuberculosis meningia principalmente. Como efecto adverso, 90-95% tienen una pápula que se ulcera y se vuelve una cicatriz, que la mayoría de nosotros tenemos, y en casos graves puede generar linfadenitis. Nos pasamos a la hepatitis B, cuya vía de administración es intramuscular. Como ya vimos antes de los 18 meses, que se aplica al nacimiento, una dosis, y las siguientes van incluidas en la hexavalente, con 0.5 mililitros. La primera dosis al nacimiento siempre que tenga más de 2 kilos, al igual que la BCG, y se puede aplicar en menores de 2 kilos siempre que se encuentren estables, y se aplica desde las 24 horas hasta máximo los 7 días de nacimiento. Antihepatitis B se aplica la hexavalente celular las próximas dosis, 2, 4, 6 y 18 meses. De nuevo se eliminan las otras dosis que se venían aplicando de hepatitis B. Nos pasamos a la antineumocócica, que son 3 dosis de 0.5 mililitros cada una, vía de administración intramuscular. Ya vimos cuándo se aplica, 2, 4 y 12 meses. Nos pasamos a la antirrotavirus, en donde destacamos que debe ser RB1 para que solamente se apliquen 2 dosis de 1.5 mililitros cada una a los 2 y a los 4 meses. La vía de administración es oral. Aquí sí tenemos que hablar de las contraindicaciones, porque la alergia al látex es una de las principales contraindicaciones. Además, otra pregunta que se ha hecho en ENARS previos es cuál es uno de los efectos adversos, la intuscepción, las malformaciones congénitas no corregidas del tracto gastrointestinal, y nos puede generar riesgo de invaginación intestinal. Muy importante, se puede preguntar esto. Recuerden, RB1 para que sean 2 dosis, RB5, 3 dosis. Nos pasamos a la triple viral SRP, vía de administración subcutánea en el brazo izquierdo. Son 2 dosis de 0.5 mililitros cada una. Se aplica a los 12 meses de edad, y la segunda dosis que damos 18 meses o 6 años, dependiendo de lo que cumplan durante el 2023. Si cumple 18 meses, si la aplicamos su SRP, y si ya se pasó, nos vamos a esperar hasta los 6 años, dependiendo. Efectos adversos, al igual que todos los principales, y las contraindicaciones, igual que la mayoría: inmunodeficiencia, fiebre, enfermedad neurológica, alguna cuestión que nos genere inmunocompromiso. 2 dosis con un intervalo de 4 semanas en menores de 10 años, sin ninguna dosis previa. Nos pasamos a la influenza, que es la colada de siempre, que ya habíamos visto que se aplica desde los 6 meses la primera dosis, y la segunda dosis se aplica a los 7 meses, y posteriormente de manera anual a los grupos de riesgo, trabajadores de la salud principalmente. Vía de administración intramuscular, menos de 18 meses, más de 18 meses, brazo izquierdo. De nuevo, 2 dosis que se deben de aplicar con un intervalo de 4 semanas, y posteriormente de manera anual. La antiinfluenza se debe de aplicar de nuevo solamente ante factores de riesgo que ya revisamos, pero lo que me interesa que recuerden es 6 y 7 meses. Efectos adversos y contraindicaciones, lo importante, la alergia al huevo, y en menores de 6 meses el riesgo de Guillain-Barré por la vacunación, que ha habido varios casos de este efecto adverso y que no hay que dejar de lado. Nos pasamos a DPT. ¿Y por qué es importante DPT? Porque forma parte de la hexavalente. De nuevo, difteria, bordetela, pertussis y tétanos, vía de administración intramuscular, primera dosis de 0.5 mililitros a los 4 años, y posteriormente continúa con la hexavalente acelular. Es más bien un refuerzo. Efectos adversos, síntomas locales y fiebre. Contraindicaciones las mismas, pero agregamos más de 6 años y 29 días. Súper específica esta indicación: anafilaxia, obviamente, encefalopatía, enfermedad neurológica o crisis convulsiva. Nos pasamos a la hexavalente, que ya vimos desde la DPT. Son 3 dosis de 0.5 mililitros. Aquí tenemos todo lo que está compuesto: difteria, tosferina, tétanos, polio, antígeno de superficie de hepatitis B y Haemophilus influenzae B. Se aplica a los 2, 4, 6 meses como esquema primario, y un refuerzo a los 18 meses. Esa es la parte importante y que nos agrega en estas nuevas actualizaciones la hepatitis B. La hepatitis A, al igual que la varicela,
se vuelven también menos importantes en este esquema de vacunación porque no forman parte del esquema básico de vacunación. Sin embargo, se pueden aplicar ante situaciones específicas, estancias infantiles, guarderías o que dependan de personas que trabajen en campos agrícolas. Se aplica una dosis de 0.5 mililitros siempre que no haya padecido la enfermedad del pequeñín y que no tenga documentado la aplicación de la vacuna. La varicela consta de 2 dosis de 0.5 mililitros y vamos a ver las indicaciones porque, como se dan cuenta, ya no viene en la primera parte del esquema básico. Se aplica a los 12 meses de edad y la segunda dosis entre 15 meses a 6 años. Es un intervalo gigantesco con un mínimo de 3 meses. Una verdadera locura. Se me hace una estupidez, pero bueno, así viene marcado en las guías. Personas mayores de 13 años que inician esquema, el intervalo es de 4 semanas. Entonces, 2 dosis nada más y tenemos un intervalo bastante amplio para aplicar la vacuna contra la varicela subcutánea en el brazo izquierdo. Nos pasamos a la vacuna de VPH, que es intramuscular en el brazo no dominante. 2 indicaciones importantes: quinto de primaria y 11 años en no escolarizadas. Y se aplican 3 dosis, 0.5 mililitros con intervalo de 0, 2, 6 meses, mujeres entre 11 y 49 años que viven con VIH. Esta es la única indicación para multidosis. Normalmente es única dosis. Importante no vacunar a menores de 9 años de edad o que presenten alguna inmunodeficiencia, fiebre, gestación e hipersensibilidad. Nos pasamos a la TD, que de nuevo la parte importante de TD son las heridas. La vía de administración es intramuscular. Se aplica una dosis de 0.5 mililitros. Es la parte importante. Y vacunación cada 10 años de nuevo a partir de los 15 años de edad. Como síntomas adversos, como efecto adverso, importante, el síndrome de Guillain-Barré. Muy importante. Nos pasamos a la SR, vía de administración subcutánea en el brazo izquierdo, dosis de 0.5 mililitros, más de 10 años con una vacuna hay que colocar la segunda dosis y más de 10 años sin vacuna, 2 dosis con un intervalo de 4 semanas. La principal contraindicación que más se pregunta en el ENARM, la alergia al huevo. Segunda parte de vacunas terminada, colegas. Nuevamente un descanso, pónganle pausa, váyanse por un café. Estoy seguro que ya están hartos, pero ya vamos por la parte final. Administración de TD e inmunoglobulina antitetánica en personas con heridas. Aquí tenemos el cuadro que aparece en nuestra guía, sin embargo se las voy a poner fácil. Si tenemos menos de 3 dosis previas y tenemos alguna herida limpia, hay que vacunar. Si tenemos menos de 3 dosis y es una herida sucia, vamos a vacunar. Y además vamos a aplicar inmunoglobulina. Si tenemos más de 3 dosis, no importa la herida, no vamos a vacunar ni tampoco vamos a aplicar inmunoglobulina. Sin embargo, se puede considerar la vacunación, aunque para fines prácticos no vamos a aplicar vacuna ni a poner inmunoglobulina. Sencillito, TD. Última parte, colegas, ahí para que ya se relajen. Ya vimos que TDPA solamente en embarazadas. Y bueno, eso es todo respecto al tema de vacunas 3.0. Espero que les haya gustado. De nuevo, lo más importante es que recuerden las edades, la aplicación y ya lo demás es un extra. Rara vez se preguntan dosis. Sin embargo, échenle un ojito para repasar las dosis, que sería la última parte importante. Y de nuevo, con esto cubrimos toda la guía, no es necesario que la vayan a revisar. Aquí tenemos todo resumido. Muchas gracias, colegas, y continuamos con el estudio.